el propósito de Dios original para el ser humano. Que la hermana Rosa dijo una parte que todo el mundo dijo amén durísimo. ¿Cuál es el propósito original para el cual Dios creó al hombre? El propósito original del hombre. Que Dios lo creó. ¿Para qué lo creó? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para que qué? Lo alabe, sí. Ajá. Ok. Voy a leerles. Está en Génesis 1:28. Dice, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Bueno, aquí lo traduce como bendición, pero dice, quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio, que dominen a los peces del mar, a las aves del cielo, a todos los seres vivos que se arrastran por el suelo. En Génesis 2:15 dice, Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, así rápidamente, el hombre tiene la tarea de cuidar la tierra, de hacer que produzca y de multiplicarse, así en resumidas cuentas. ¿Verdad? Cuidar la tierra, sojuzgarla, o sea, cuidarla y cuidar, y dice dominar también. Hacer que la tierra produzca con el dominio de todos los animales. Entonces, yo no creo que el propósito de Dios para el hombre, yo no creo que haya cambiado. Pienso que es el mismo propósito. Ahora, las maneras en que lo hacemos es un poco diferente porque ya ninguno de nosotros cultiva la tierra, ¿verdad? Aparte de los que lo hacemos un poco ahí en el jardín del Edén, pero aparte de eso nadie trabaja ya. Al menos de los que estamos aquí, puede ser que otras personas sí trabajen, de hecho hay otros que sí se dedican a eso, pero entonces hay otras formas de cuidar la tierra, ¿verdad? El otro día estábamos hablando con una pareja y la mujer nos contó algo que a mí me llamó la atención y yo nunca lo había escuchado, tal vez usted sí lo ha escuchado, pero decía que, y yo lo fui a buscar ahora en internet para corroborarlo, y usted sabe que existe entre un 20 y un 25% de posibilidades de que una mujer logre el embarazo cada mes. O sea, de un 100% hay un 20 o un 25%. O sea, ¿verdad que es muy poco el porcentaje? Entonces a mí me llama la atención de que de tan bajo el porcentaje. O sea, porque uno muchas veces, al menos yo nunca pensaba eso, yo siempre creía que era casi un 100%, o sea, depende de las circunstancias, pero normalmente una pareja normalmente que no tenga ningún tipo de problemas, para que la mujer quede embarazada hay de un 20 a un 25%. Piense en eso, o sea, piense en qué poco porcentaje hay. Y aparte de eso, todos sabemos, ¿verdad?, que que se produce entre, más o menos dicen que como 250 millones de espermatozoides que salen a lograr fecundar el óvulo. O sea, imagínense que como que usted haga un grupo de 250 personas y de esas 250 personas lo escojan a usted. Es una gran, porque usted sabe que cualquier otro espermatozoide que hubiera fecundado el óvulo, usted, si no hubiera sido usted, hubiera sido otra persona. Entonces, primero, el porcentaje para que una mujer quede embarazada es muy, muy bajo. Después, la cantidad. Yo me puse a leer un poquito y es como increíble todo lo que tiene que pasar el espermatozoide para llegar a fecundar. Es que es un proceso increíble. O sea, aparte de eso, cuando el espermatozoide entra en la mujer, hay cosas, el HP y cosas que la mujer tiene, que muchas veces van debilitando a los espermatozoides. O sea, es como una gran aventura para llegar y lograr conquistar. Entonces, la otra vez yo escuchaba a una persona que decía, desde que nacemos somos vencedores, o sea, somos los mejores.
Porque para que usted esté aquí es porque ese espermatozoide que fue parte, que es parte suya o fue parte suya, era el mejor, era el más rápido, el que logró superar todo. Entonces, qué interesante es saber que el que usted esté aquí, no importa todas las cosas que usted ha pasado, el que usted está aquí no es una casualidad. El que usted esté aquí no es cualquier cosa. No fue un accidente, no. Es que hay muchas cosas, hay muchas que han ido pasando para que usted esté aquí. Entonces, piénselo bien. Usted está aquí y aparte de eso, Dios nos da un propósito. ¿Ok? Un propósito y digamos, para ponerlo más actualizado, para ponerlo más al campo de nosotros, dejemos a un lado la multiplicación y dejemos a un lado, digamos, el llenar la tierra, pero vayamos al dominar la tierra, al tener dominio de la tierra. Yo me preguntaba algo, la Biblia no lo reseña, pero yo estoy seguro que tuvo que haber pasado así. Dios tuvo que haber instruido a Adán y a Eva. Porque si Él no los instruyó, ¿cómo sabían ellos qué hacer? Inclusive cuando leemos un poquito más adelante, cuando Caín y Abel presentaron su sacrificio, dice que uno lo presentó bien y el otro no agradable para Dios. ¿Cómo sabían ellos cómo presentar un sacrificio a Dios? Tuvo que haber una instrucción de parte de Dios. Tal vez, como les digo, la Biblia no lo relata, pero Dios tuvo que instruir al hombre. Ahora, a nosotros Dios nos ha dado una instrucción y nos ha enseñado, nos ha dado un manual para saber cómo dominar la tierra. ¿Ok? Todos sabemos que el manual es la palabra, ¿verdad? En eso estamos claros. Ahora, esta parábola que vamos a comentar un poquito, la comentamos con los varones en una reunión, creo que en la casa de Alex. Y yo pensé y Dios todo este tiempo, desde que yo sabía que tenía que traer la enseñanza, he estado pensando y no la he podido sacar de mi corazón. Entonces, quizás los varones ya la estudiamos un poco, la comentamos un poco, pero no importa, vamos a volverlo a hacer y vamos a volverle a tratar de sacarle jugo. Empezamos con que somos como un milagro, por decirlo así. Que usted haya nacido es un milagro. Número 2, que Dios te creó con un propósito. Dios nos dio una tarea a cada uno. Y vamos a ver algunos consejos para llevar a cabo el propósito de Dios. La parábola que voy a leerles está en Mateo 13 y vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice, ese mismo día, Yeshua salió de la casa donde estaba, fue a la orilla del lago de Galilea y allí se sentó para enseñar. Como mucha gente llegó a escucharlo, tuvo que subir a una barca y sentarse para enseñar desde allí. La gente permaneció de pie en la playa. Yeshua les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Allí pronto brotaron plantas de trigo, pues la tierra era poco profunda. Pero las plantas no vieron mucho tiempo porque no tenían buenas raíces y se quemaron cuando salió el sol. No vivieron, perdón. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, apretaron las espigas de trigo y no las dejaron crecer. Pero otras semillas cayeron en tierra buena y produjeron una cosecha muy buena. En algunos casos las semillas sembradas produjeron espigas con 100 semillas, otras produjeron espigas con 60 semillas y otras produjeron espigas con 30 semillas. Ustedes, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Todos saben que a veces cuando uno piensa en Jesús y todo, uno piensa como alguien así muy como profundo. Y yo sé que las palabras de hecho que él hablaba eran,
pero él era también muy sencillo, o sea, él no era nada complicado. Lo que pasa es que detrás de cada palabra también, como dicen, era como una cebolla, ¿verdad? Tenían cáscaras y usted puede sacar y sacar y sacar. Pero él usaba como cuentos. Quizás si ahora Jesús estuviera en nuestro tiempo, pues quizás hablaría de la internet y usaría ejemplos del Facebook y cosas así que es con lo que la mayoría de nosotros vivimos diariamente. Pero en aquel tiempo él usó una parábola que es un cuento para tratar de traer una enseñanza. Era sencillo, la gente lo entendía claro. Ahora, yo me hice una pregunta. Jesús está hablando de la semilla, está hablando del tipo de tierras, y yo he visto que en las parábolas o los cuentos que él contaba, no era todo literalmente como él lo decía. ¿Por qué? Porque en el caso de esta parábola, ¿quién creen ustedes que es la tierra? ¿A quién se está refiriendo, hablándolo en la actualidad, que es la tierra? ¿Y quién creen ustedes que es el sembrador? ¿Y quién creen ustedes que es la semilla? Ok. En lo que yo no estoy como muy claro en el sembrador, en este caso, les voy a decir por qué. Porque ¿cuál es la responsabilidad de un sembrador? ¿Qué es lo que tiene que hacer un sembrador? Ajá. Tiene que ver que la tierra esté bien, ¿verdad? Y en este caso dice que, bueno, yo he oído decir que muchas veces cuando el sembrador va tirando así y a veces la semilla cae fuera de él. Pero en este caso, yo considero que nosotros somos la tierra y el sembrador. Les voy a decir por qué. Porque como sembradores tenemos que preparar la tierra. Y somos la tierra en este caso. Entonces, por hoy vamos a verlo así. Que somos la tierra y el sembrador, ¿ok? En esta parábola lo vamos a ver así. Ok, vamos a ver la primera parte. Dice, un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Ok. Poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. En el 18 Jesús explica la parábola, explica el cuento. Dice, ahora pongan atención y diré lo que significa el ejemplo del campesino. Hay algunos que escuchan el mensaje del reino, pero como no lo entienden, el diablo viene y hace que lo olviden. Estos son como las semillas que cayeron junto al camino. Número 1, no entendemos. Cuando no entendemos, ¿qué pasa? Es como la semilla que cae en el camino, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo les digo a ustedes que si uso palabras, digamos un ejemplo de computación y les digo, bueno, usen y hagan aquí y allá, no sé nada de computación, no puedo darles el ejemplo de computación, ¿verdad? Lo único que podría hablarles es de limpieza, pero todo el mundo sabe de cloro y todo. ¿Qué les puedo hablar? Para darles un ejemplo. Bueno, si yo uso palabras que ustedes no me entienden y les digo, esta va a ser la tarea. ¿Ah? De deportes, sí, pero muchos saben. Sí, les digo, bueno, el sistema que vamos a jugar hoy es un 3-4-2-1 y vamos a usar 2 volantes, un contención. Seguro muchos no me van a entender y no van a poder saber qué hacer. Entonces, eso es claro. ¿Cuál es la lección que nos queda a nosotros con esto? ¿Qué pasa si no entendemos la palabra? Sí, pero ¿qué hay que hacer si usted no entiende algo? Ok. Preguntar, ¿verdad? Número 1, si usted no entiende algo, si usted no lo tiene claro, si usted tiene dudas, pregunte hasta que usted esté seguro, hasta que usted entienda. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede pasar y con mucho gusto esperamos al pastor para que él nos responda a las preguntas. Ok, número 2, vamos a la 2. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino y lo aceptan rápidamente y con alegría, pero no entienden muy bien el mensaje. Su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan,
por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Ok, voy a volverlo a leer. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que oyen el mensaje del reino de Dios y lo aceptan rápidamente y con alegría. Pero como no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Esta traducción lo hace como muy parecido. ¿Alguien tiene otra? El 20 es. Sí, por favor. Sí. Ok. Siga, siga. Ok. Esta semilla cae entre piedras y rápidamente da fruto. Pero como la semilla cae entre las piedras no tiene para hacer raíz. Y entonces viene el sol, se seca y muere, ¿ok? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de qué es de esto? ¿Qué pasa? ¿A cuánto les ha pasado esto? A nadie. A mí me ha pasado un montón de veces. Ok. ¿A quién le ha pasado esto? A nadie. Una enfermedad, sí. Ok. Eso es lo que yo quería, a lo que quería llegar. Parece que estamos de acuerdo, pero no es así. El punto es, nos dan una palabra y a uno hasta inclusive uno oye la voz de Dios en el momento y sale con aquel gozo, ¿verdad? Pero pasan los días y esa palabra no se alimenta. Venimos, la escuchamos, la oímos y esa palabra no se alimenta. Entonces llega el momento en que esa palabra muere. ¿Cómo alimentamos esa palabra? Ajá. Para mí no hay otra forma. Hay que estudiar la palabra. Hay que estudiar la palabra. La mente, ustedes saben que todos somos conscientes de que nosotros tenemos control de nuestros pensamientos. Eso está totalmente demostrado, ¿ok? Muchas veces uno cuando tiene alguna angustia, usted ha visto que como que sin darse cuenta vuelve a pensar lo mismo y si está pensando en que, ay, que no tengo dinero para tal cosa, pero no, yo confío en el Señor y claro, al momento usted está volviendo a pensar en lo mismo, pero usted sabe que usted tiene control de esos pensamientos, que si usted no quiere pensar eso, no hay nada que lo pueda obligar a usted a pensar eso. Cada vez que usted piensa algo, usted lo piensa porque usted quiere pensarlo. No porque hay algo que me obliga a pensar negativamente, no, yo pienso negativamente porque pienso. Entonces, el problema es que cuando nuestra mente no está llena de la palabra, entonces es ahí donde viene el problema, porque un ejemplo, yo me recuerdo que Karen enseñó una vez acerca del temor y habló de que teníamos que tener confianza en el Señor y yo recuerdo que a mí esa enseñanza me llenó bastante. Pero como a los 15 días estaba pasando algo y como que esa palabra nunca me la hubieran dado. Cuando yo salí de aquí, como dice, con un gozo y sí, yo no voy a tener temor, yo confío. Pero ¿qué pasó? Que yo no seguí dándole a la palabra, yo no seguí leyendo, yo hubiera agarrado los versículos y leerlos todos los días. Esto lo hemos dicho un montón de veces, si el Señor que nos recomienda que lo hagamos cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en la mesa, cuando vamos por el camino, o sea, hay que seguirle dando. Y ese es el problema con la palabra, que nosotros venimos aquí, recibimos algo, salimos gozosos y creyendo, sí, pero la semana pasa y no volvemos a tocar nada, no volvemos a leer nada, no volvemos a hacer nada, esa palabra se va a morir.
Sencillo, es sencillo, no hay nada profundo, no hay nada complicado, es bien sencillo. Aquí Jesús nos habla súper sencillo. Ok, el 22 dice, luego están las semillas que cayeron entre los espinos. Estas semillas representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Yo por error puse esta traducción, pero esta traducción no me gusta mucho, pero ¿alguien me puede leer la de cualquiera? 22. El 22, Mateos, para ver. 13:22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ok, vea qué interesante y a mí, póngale mucha atención a este mensaje, ponga mucho a esta palabra, póngale mucha atención. Fue semilla que fue sembrada y digamos que por lo que dice aquí, parece que la semilla creció bien, ¿verdad? Tenía buena raíz y creció bien, pero estaba rodeada de espinos y los espinos la ahogaron y entonces se murió. ¿Cómo lo traeríamos a nosotros? ¿Qué pueden ser los espinos? Problemas, circunstancias, sí. Todo esto es parte de los espinos. Pero a mí, la falta de seguir estudiando la palabra. Pero a mí esto me hizo un clic y les voy a decir a qué comparé yo los espinos. Es la gente que nos rodea. Porque a mí me ha pasado muchas veces. Cuando usted tenga cuidado de quiénes son sus amigos, tenga cuidado de quiénes son los que le dan consejo a usted. Tenga mucho cuidado porque si son personas, si son espinos que no están creyendo lo mismo que usted, va a haber una influencia. Es increíble la influencia que ejerce otra persona sobre uno. Es demasiado increíble, aunque usted tenga sus principios, aunque usted se mantenga fuerte. Es más, yo he hablado con personas, tal vez 10, 15, 20 minutos y ya esa persona ha ejercido una influencia tan grande sobre mí. Yo les he comentado esto muchas veces, por decirle algo, alguien que está preocupado por el dinero, por la economía. A usted le habla 15 minutos y le dice, este mundo estamos malísimos, vea, esto está pasando en la bolsa, y 15 minutos que le hable y usted ya se va asustado, ya usted se va preocupado, ya usted se va influenciado. Entonces, los espinos pueden significar muchas cosas, pero en el caso que quisiera yo dejarles en esta noche, son sus amigos, son sus amistades, son las personas que le rodean a usted. Tenga mucho cuidado, porque esas personas pueden ahogar la palabra de Dios. Porque el oír a la gente muchas veces negativa, a la gente que no tiene la confianza en el Señor, nos pueden ahogar la palabra. Ahora dice, luego están las semillas, dice, finalmente las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje y lo entienden. Y ahí, no sé si en sus versiones dice, y el que tenga oídos para oír, que oiga. A mí se me olvidó honestamente, pero yo quería ir a buscar si la palabra que viene de oír, en este caso, es la palabra que la palabra que el pastor nos ha enseñado, que significa que no es solo oír, sino es un hacer, es el escuchar y hacer. Si fuera así, Jesús nos está diciendo, y el que oiga, entienda y haga. Oiga, entienda y haga. Y quisiera después ahora, cuando ya estamos claros con la palabra, ¿verdad? Cuando ya estamos claros con esta primera parte, ahora quiero que vayamos a Mateo 6:25. Y yo sé que esto lo hemos leído cantidad de veces, yo no sé cuántas veces usted lo habrá leído, pero lo voy a leer en esta traducción. Dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer
ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Si Dios hace tan hermosas a las flores que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o por lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan, así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Pero eso está, como dirían, eso está fuerte, pastor. Ahora, vamos a poquito, así resumido, vamos a hablar un poquito, comentar de esto. Y esta es la palabra que yo les dejo hoy. Y en usted está, si esta palabra cae en el camino. Por eso les decía, porque yo les hablaba de que éramos el sembrador y a la vez la tierra. Porque como sembradores tenemos que prepararnos, tenemos que preparar la tierra. Tenemos que sacar lo que está estorbando. Tenemos que, si hay piedras como qué, porque como que no perdonamos. Piedras como qué, como que somos muy chismosos, como que mentimos. Todas esas cosas que ya conocemos son esas piedras que están ahí. Usted tiene que sacarlas de su corazón y preparar esa tierra. ¿Para qué? Para que cuando esta semilla caiga en su corazón, dé el fruto que tiene que dar, porque si no, no lo va a dar. ¿Qué hablamos de otras cosas? De la gente que nos rodeamos, de la gente a quien le pedimos consejos, de la gente con quien pasamos nuestra mayor parte del tiempo, de lo que pasamos viendo en televisión, de lo que pasamos viendo en internet, todas estas cosas. Vea qué interesante. Y a mí me pone a pensar. Y yo no les voy a decir a ustedes que no hagan un ahorro, ni que no lo hagan, porque eso no es bíblico. No, yo no les voy a decir eso. Pero vea lo que Dios dice de los pajaritos. Nada más de los pajaritos. Dice, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. O sea, ellos no ahorran. Ellos no pasan ahí diciendo, vamos a guardar ese montón de semillitas aquí. Dice, no siembran semillas en los graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. Lo fuerte de esto es que el versículo 31 dice, solo en esta traducción, ¿alguien me puede leer el 32? Es el 32, en la 6:32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Ok, porque ahí dice los gentiles, pero véalo cómo lo traduce aquí. Ya no se preocupen por lo que van a comer, es el 31, o por lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner, porque dice el 32, solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Eso está fuerte, ¿verdad? Eso está fuerte porque ¿cuáles son nuestras preocupaciones? O sea, ¿qué le preocupa a usted? Si una persona se queda sin trabajo, ¿qué empieza a pensar? ¿En qué se empieza a preocupar? ¿Cómo voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a comprar esto? ¿Cómo voy a pagar aquí? ¿Cómo voy a pagar allá? Y vea lo que está diciendo aquí, como les digo, solo los que no conocen a Dios. ¿Será que no conocemos a Dios? ¿Será que somos como Job, que de oídas te había oído? Nada más hemos oído de Dios, pero no tenemos esa relación con Dios. Esa palabra no ha venido a dar fruto al 100%, como dice ahí, o al 60, o al 70, o al 30 siquiera. ¿Por qué tememos de nuestro futuro?
¿Por qué tememos de la economía? Ahora, como les digo, no estoy diciendo que no ahorren ni que no se preparen, sí, pero que eso no sea su razón de ser. Nosotros, les dije todo lo del propósito, porque el propósito que nosotros tenemos no es el propósito con el que Dios nos hizo. Con el que Dios, de un porcentaje muy bajo de que su mamá quedó embarazada, con una dificultad de 250 millones de posibilidades, usted fuera el elegido. Dios lo creó para otra cosa, no para estarnos preocupando de qué vamos a comer, de qué vamos a vestir, de qué vamos a hacer mañana, de cómo vamos a hacer esto. Ese no es el propósito de Dios. Como les digo, no es que usted ahora va a decir, ya no vuelvo a trabajar. No es ese tampoco la idea. Ustedes no se me desbalanceen, es un balance. Pero es el creer lo que dice la palabra, el sembrar esta semilla. ¿Cómo sembramos esta semilla? ¿Cómo sembramos en nosotros la confianza para estar totalmente, valga la redundancia, confiados en nuestro Padre de que Él va a suplir? Porque no sé ustedes, pero yo sí he visto a Dios supliendo mis necesidades. Inclusive lujos, que a veces yo digo, no tengo plata para gastar en tal cosa y alguien viene y me regala lo que yo quería. O alguien viene y me lo regala, o por ahí alguna otra persona llega y uno se queda, wow, Dios, wow. Imagínese, solo piense por un momento qué son las cosas que lo cargan a usted. ¿Alguien me podría decir de esto que hemos hablado, qué porcentaje puede ser en su vida, estos pensamientos? La preocupación por estas cosas, por lo económico, por todo eso. Un 80%. Quítele de esas preocupaciones en su vida, que son un 80% si usted no las tuviera, imagínese. Imagínese cómo viviría usted de relajado. Esta es la vida que yo me merezco, cuando uno está ahí en una silla soleándose, nosotros siempre estamos ahí, esta es la vida que yo me merezco. Dios nos ofrece una vida buena. Sí, con pruebas, con dificultades. Yo no estoy hablando de que esto no lo vamos a tener que enfrentar, las dificultades, las pruebas. Pero si usted lee esto, como les digo, sin ir muy profundo y si lo lee a lo más sencillo. Ahora vea lo que dice, el 27 dice, ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Si resolviéramos las cosas, y ¿sabe qué es lo curioso de todo esto? Que usted ha visto que a veces uno se preocupa tanto por una cosa y no resulta casi ni siquiera el 80% de las preocupaciones que uno tenía. El otro día hay una de las casas en las que yo trabajo que los señores cuidan el piso, para ellos el piso es como, y estoy yo limpiando el piso así cuando me quedo así viendo, pero eso que, digo yo a mi esposa, a mí me da cólera cuando pasan estas cosas porque no es que usted ha hecho un descuido, que ha sido negligente, sino que usted está sin hacer nada y cuando voy así, veo un pedazo de piso que sale ¡plá! Por allá. Y yo me quedé así, Dios mío, yo hice así y conté el pedacillo y me lo llevé para el baño y yo decía, ustedes no saben todas las cosas que yo pensaba, yo decía, ¿qué hago? No digo nada, me quedo callado, trato de buscar goma y pego el pedacito de piso ahí. ¿Qué hago? Yo pensé todo, yo decía, esta gente como esta, pero es que como 15 días antes, la señora le habían puesto una refri y entonces al ponerle la refri le rayaron un poquito el piso, pero ni se veía. Y vieras contándonos, vean, yo llamé a la gente para que tienen que venirme a arreglar ese piso y había entonces ustedes se podrán imaginar cómo estaba yo con lo de ese piso. Palabras, yo sentía de eso que a usted le agarra dolor de cabeza, y entonces yo pensaba qué hacer y entonces digo yo, voy a decir la verdad y voy a decir la verdad. Y yo le dije, estaba limpiando y cuando yo pasé ahí, vi el pedacito y nada, pero no dijeron nada, quién sabe qué pasó, vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero así, en serio, y yo pasé como media hora, 40 minutos estresando mi cuerpo, yo no sé qué montón de cosas desorganicé aquí adentro por el pensamiento.
Y esto nos pasa muchas veces. Muchas veces. Y por eso les digo, porque si usted habla con mucha gente, la gente está preocupada que hay que hacer esto, que hay que ver cómo tenemos, que hay que ver cómo tenemos los graneros llenos y para cuando yo esté viejito y me retire. Y como les digo, no es que uno no se vaya a preocupar y no vaya a hacer un ahorro, pero no con el estrés con el que lo hacemos. Entonces yo les dejo esta semilla en sus corazones. Y les dejo, número 1, Dios nos trajo con un propósito. Y el propósito de Dios no es que estemos preocupados por la ropa, no es que estemos preocupados por qué vamos a comer, no es el que estemos preocupados por qué vamos a vestir. Ese no es el propósito de Dios. Sépalo, téngalo claro. Y ahora usted me podrá decir, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso es esa es enseñanza de otro día. Pero no ese es el propósito de Dios. Somos un milagro que usted esté aquí, que sea usted la persona que Dios decidió que viniera a este mundo. Es algo increíblemente grande. Dios nos ha dejado dominar la tierra. El pastor ya nos ha enseñado mucho acerca de que la palabra también que hablaba cuando trabajar era adorar, era ser agradecidos con el Señor, es llevar un mensaje al Señor. Pero su propósito en esta tierra no es que usted me enseñe su closet con 800 camisas, no es que usted me enseñe su cuenta de banco con millones y millones de dólares. Si los tiene, gloria a Dios y qué dicha, pero ese no es el propósito nuestro en esta tierra. No es el que yo le diga, tengo 100 propiedades. No es ese el propósito de Dios y nos afanamos tantísimo por eso. Y les dejo con este versículo nuevamente, con esta traducción. El 31 dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Dice el 33, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. ¿Qué nos pide Él? Que está en la palabra. Esa es su preocupación cada día. Eso sí, deberíamos estar esforzados por hacer lo que Él nos pide. Dice, Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Y yo les voy a invitar a estar sobre sus pies y les voy a invitar a que hagan una oración usted solo ahí. Después nos vamos a abrazar y nos vamos a bendecir, ¿ok? Pero que usted solo, y como yo siempre comento, este asunto no le diga, Señor, ayúdame, porque esto nos toca a nosotros. A usted le toca que esa palabra, que esa semilla, que caiga en tierra fértil, que eche raíces, que sea profunda, cuídela, riéguela, sígala abonando, sígala sembrando, déle lo que necesita para que esa semilla dé fruto. Y que el día de mañana podamos sentirnos gozosos de decir, Señor, mi confianza está en ti. Si me quedo sin trabajo, estoy confiado en ti. Si no tengo esto, estoy confiado en ti porque el Señor va a suplir. Ok, entonces cierre sus ojos ahí por un momento y ore para usted mismo. Háblele, Señor, y dígale, Señor, todo lo que está ahí en su corazón por un momento. Medite en esta palabra. Medite en lo que el Señor, en el consejo del Maestro para nosotros en esta noche. ¿Qué le parece si abraza ahí al que está a la par suya o le da la mano y nos bendecimos y declaramos que esta semana va a ser una semana de victoria? Que esta semana va a ser una semana donde vamos a
a regar esa palabra, a regar esa semilla. Vamos a tratar de esforzarnos por escudriñar la palabra todos los días, por enseñarla a nuestros hijos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga a ti shalom. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén. Que tengan una buena semana.